días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que bien y que hayan realizado todas sus actividades. Comenzamos. Las tablas de las cuerdas construidas por Hidarco de Nicea fue la precursora de la tabla de funciones trigonométricas. ¿Lo sabían, chicos? Bueno, aquí nada más me queda decirle y desearle un hermoso día y muchas bendiciones para todos. Chicos, presten atención a todas las clases, hagan sus actividades, realícenlas para que saquen buenas notas. Preséntese siempre en todas las clases. Solo les deseo mucho éxito y un hermoso día, chicos. Hasta luego, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de matemática con el curso de trigonometría, ¿sí? Y nuestro tema, ángulos en posición normal, dirigido para el segundo año de secundaria, ¿no? Habíamos visto a Peluchón que ha vuelto con fuerza y dándonos unos tips matemáticos que siempre es bueno conocer como cultura general de este hermoso curso. Muy bien, comencemos. Número 1. Me dicen, si P, que es 1, menos 3, ¿no? Es el punto 1, menos 3, determina el ángulo un APN. ¿Qué significa APN? Ángulo en posición normal X, ¿no? Determina un ángulo en posición normal X. Te dicen que ese punto determina un ángulo de posición normal X. Allá, R es igual a la raíz cuadrada de secante de X, no, raíz cuadrada de 10 por secante de X más tangente de X. Muy bien. Tenemos por dato de que el punto 1, menos 3 no determina un ángulo de posición normal. Por lo tanto, 1 vendría a ser la primera coordenada, que se llama abscisa. Ahí está. Abscisa es igual a 1. Y la segunda coordenada se va a llamar ordenada, que es menos 3. Ahora, esta abscisa se puede identificar como si fuera el cateto adyacente. Y esta ordenada se puede caracterizar como si fuera el cateto opuesto. Entonces, usamos Pitágoras. ¿Y se acuerdan ustedes para qué se usa Pitágoras? Para poder hallar los tres elementos del triángulo, que son cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Tenemos adyacente y el opuesto. Vamos a calcular la hipotenusa. Usando Pitágoras tendríamos h cuadrado es igual 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, más menos 3 al cuadrado es 9, 1 más 9 es 10. Por lo tanto, si el cuadrado, h cuadrado es igual a 10, el cuadrado pasa como raíz y tendríamos que h es igual a la raíz cuadrada de 10. Coincidentemente, esta hipotenusa coincide con esta raíz de 10. Por algo te lo ponen. Por eso que cada vez que te ponga una raíz cuadrada inexacta en un dato que te piden para resolver el ejercicio, tú tienes, mayormente se va a identificar con la hipotenusa, mayormente. Muy bien, continuemos. Entonces, reemplazamos R es igual raíz de 10 por secante de X. ¿Cómo se calcula la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa de raíz de 10 entre cateto adyacente, que es 1, más tangente de X. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es menos 3 y el adyacente es 1. Entonces vamos a operar. Raíz de 10 por raíz de 10 entre 1. Raíz de 10 por raíz de 10, ¿cuánto me da? Raíz de 10 por raíz de 10 me da 10. ¿Por qué? Porque raíz de 10 por raíz de 10 es 100, ¿no? Y raíz de 100 es 10. Luego, más menos 3 entre 1 es menos 3. Finalmente, tendríamos 10 más menos 3. 10 más menos 3 nos resulta 7. Y ahí está nuestro ejercicio resuelto. Pasamos al siguiente. Q, este punto menos 2,3, determina un ángulo en posición normal Y. Haya raíz de 13 por cosecante de Y menos cotangente de Y.
Entonces acá claramente se hace como en el ejercicio anterior. Identificamos. Tenemos como dato que la abscisa, que la primera componente es menos 2 y la ordenada, que la segunda componente es 3. Entonces vamos a calcular su hipotenusa. Usando Pitágoras hallamos la hipotenusa h cuadrado es igual a a cuadrado más o cuadrado. H cuadrado, ¿cuánto vale a? A vale menos 2 al cuadrado, más el opuesto es 3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Claro. Luego, 3 al cuadrado es 9. 4 más 9 me da 13. Finalmente, h cuadrado es igual a 13. El cuadrado pasa como raíz y me da raíz cuadrada de 13, que coincide con esta de acá. ¿Sí? Mayormente coincide. Luego vamos a calcular. ¿Qué tendríamos acá? R es igual a ¿cuánto? Raíz de 13 por cosecante de y. Cosecante, ¿cómo se calcula? Cateto hipotenusa, que es raíz de 13, entre el cateto opuesto, que es 3. Ahí está, raíz de 13 sobre 3. Menos 2 tercios. Sería, ¿por qué menos 2 tercios? A ver, es cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El adyacente vale menos 2, el opuesto vale 3. Tendríamos menos 2 sobre 3. Listo. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Raíz de 13 por raíz de 13 entre 1. Raíz de 13 por raíz de 13 es 13 entre 3. Muy bien. Raíz de 13 por raíz de 13 es 13 entre 3. Ahora usamos ley de signos, menos por menos, más 2 tercios. Finalmente vamos a obtener lo siguiente, ¿no? 13 más 2, ¿cuánto me da? 15 tercios. Y 15 tercios de 5. ¿Y por qué se opera así de fácil esas fracciones? Porque son homogéneas. Al ser homogéneas, el 3 se mantiene como denominador y se suman los numeradores. 13 más 2, 15. 15 entre 3 me da 5. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. En el siguiente me dicen K es igual 1/2 del seno de tridente menos 2 coseno de tridente. Tenemos justamente el punto que es menos 15,8. Ahí está. Donde menos 15 va a ser cateto adyacente y 8 va a ser cateto opuesto. Listo. Entonces tenemos como dato, ahí está justamente que el adyacente es menos 15 y el opuesto es 8. Usamos Pitágoras otra vez. Para hallar h. H cuadrado es igual a menos 15 al cuadrado. Reemplazando, ¿no? Menos 15 al cuadrado, ahí está. Más 8 al cuadrado. Menos 15 al cuadrado es 225. Más 8 al cuadrado es 64. Sumado me da 289. Tendríamos que h cuadrado es igual a 289. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y obtendríamos que h es igual a raíz cuadrada de 289, que es 17. Muy bien. Ahora reemplazamos. Tendríamos menos 1/2 por seno de tridente. ¿Cómo se calcula el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 8 sobre hipotenusa, que es 17. Ahí está. Menos 2 veces ¿quién? Coseno. Coseno es igual cateto adyacente, que es menos 15, entre la hipotenusa, que es 17. Ya está. Luego simplificamos y vamos a obtener lo siguiente. Tendríamos en la primera fracción, sacando mitad y mitad, acá tendríamos 4 sobre 17. Usando la ley de signos, menos por menos más, y tendríamos 2 por 15, ¿cuánto es? 30. 30 entre 17. Luego, el 17 se mantiene como denominador y sumamos los numeradores. 4 más 30 te da 34. Finalmente, 34 más entre 17 nos da como resultado 2. Muy bien. Tenemos el siguiente caso, ¿no? Ajá. Acá tenemos m es igual a 3 tangente de alfa entre tangente de teta. Luego, menos 2 seno de teta sobre seno de alfa, menos secante de alfa sobre secante de teta. Yo que me estoy dando cuenta que tengo dos ángulos que parten del origen, que es x, ¿no? Y los dos van a terminar en esta línea oblicua que están viendo ustedes, ¿no? Los dos ángulos, miren, el ángulo alfa va a dar vueltas
y va a llegar hacia esta línea oblicua en sentido antihorario. Mientras el ángulo θ llega también a esta línea oblicua, pero en sentido horario. Entonces, los dos llegan al mismo destino, pero en diferentes sentidos. ¿Se dieron cuenta? Entonces, como son ángulos coterminales, ¿por qué se llaman coterminales? Tienen el mismo punto de inicio y tienen el mismo lado final. Entonces se llamarán coterminales. Entonces, ¿qué se cumple? Que las razones trigonométricas son iguales. Entonces, ¿qué se cumple? Cuando los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas son iguales. O sea, tangente el ángulo alfa va a ser igual a tangente del ángulo θ. Y seno del ángulo alfa también va a ser igual al seno del ángulo θ. Listo. También secante de alfa va a ser igual a secante de θ. Por lo tanto, si yo miro aquí, estos de aquí van a ser iguales. O sea, tendría 3 tangentes de alfa entre tangentes de alfa. ¿Por qué? Porque son iguales. En el otro caso, tendría 2 seno de θ entre seno de alfa. Reemplazando, tendríamos 2 seno de alfa entre seno de alfa. ¿Y por qué lo estoy colocando así? Porque son iguales, por ser coterminales. Ahí lo he puesto con diferente color. Menos secante de alfa entre secante de alfa. ¿Sí? ¿Y por qué lo coloqué así? Porque son coterminales y son iguales. ¿Y de qué me doy cuenta? Que como son iguales, ¿qué se hacen? Traj. ¿Qué se hacen acá? Traj. ¿Qué se hacen acá? Traj. Se eliminan. Y tendríamos, en el primer caso tendríamos, simplificando 3. Menos, simplificando tendría 2. Simplificando tendría 1. Tendríamos 3, menos 2, menos 1. Y el resultado me da 0. Muy bien. En la número 5 me dicen, calcula el valor de A si tangente de alfa es 4. Tangente de alfa es 4. Entonces, ¿qué se cumple? Tangente que es igual, ordenada sobre abscisa. La ordenada, en este caso, sería la segunda componente. Claro, la primera es abscisa, la segunda es ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada? A menos 2 entre la abscisa, que es A más 1. Y eso tiene que ser, según dato, tiene que ser igual a 4. Lo único que tenemos que hacer es pasar a multiplicar ese A más 1. Lo paso a multiplicar y obtendríamos A menos 2 es igual a ¿cuánto? A 4 por A más 1. Operamos. A menos 2 es igual 4 por A más 4. Luego, ¿qué voy a hacer yo? Ese más 4 lo paso a restar. Tendríamos menos 2 menos 4 es igual a ¿cuánto? A 4A menos A. Luego tendríamos menos 2 menos 4, tendríamos menos 6. ¿Y esto es igual a cuánto? 4A menos A. Tendríamos 3A. ¿Sí? Y finalmente, pasando a dividir, tendríamos menos 6 entre 3, tendríamos menos 2. Y ese sería el valor de A. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Y también tiene que ver con ángulos coterminales. Si se dan cuenta ustedes, en este problema, me están dando justamente un gráfico y un lado final. Todos comienzan en el eje X, lado inicial, y terminan en esta línea oblicua que es el lado final. Tenemos alfa y beta. Luego, como son ángulos coterminales, las razones trigonométricas, ¿cómo tienen que ser? Las razones trigonométricas son iguales. Entonces tendríamos tangente de alfa es igual a tangente de beta. Luego, seno de alfa es igual a seno de beta. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser coterminales. O sea, como los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas son iguales. ¿Ya vieron ustedes acá? Muy bien. Y también, seno de alfa en valor absoluto es menos seno de alfa. ¿Por qué razón? Porque el seno de alfa, se dan cuenta, está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el seno es negativo. ¿Sí? Y además, tangente de alfa en valor absoluto es tangente de alfa. ¿Por qué? Perdón, tangente de beta. No, en ese caso, tangente de beta. También está en el tercer cuadrante, ¿sí o no? ¿Sí? También está en el tercer cuadrante. Entonces, como está en el tercer cuadrante, la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Es por ello que en el valor absoluto, la tangente del seno de alfa sale negativo. ¿Por qué?
porque en el tercer cuadrante es negativo. Y la tangente sale positiva, ¿por qué? Porque en el tercer cuadrante es positivo. Listo. Entonces reemplazamos. Tendríamos R es igual a seno de alfa más seno de alfa entre menos seno de alfa, más tangente de alfa más tangente de alfa, estamos reemplazando, entre tangente de alfa. Listo, vamos a ver qué tenemos. Sumando los numeradores, seno más seno, tendríamos 2 seno de alfa entre menos seno de alfa, más 2 tangente de alfa entre tangente de alfa. Simplificando, tendríamos menos 2 más 2. ¿Por qué? Porque seno con seno, se van, te da menos 2. Y tangente con tangente se van, me da 2. Menos 2 más 2 me da 0. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, entonces, acá tienen ustedes la ficha de aplicación que se les está entregando para que puedan ustedes desarrollar los ejercicios. Y también tenemos la rúbrica, ¿no? Entonces, el tema que van a realizar ustedes para la exposición, que va a ser el día 22 de julio, o sea, la otra semana, ¿sí? Va a ser razones trigonométricas para ángulos en posición normal. Ya saben ustedes los criterios de calificación, saben que tienen que tener uniforme o buzo para la presentación, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que ser creativos, muchachos, ¿sí? Sean creativos para que puedan hacer una exposición bonita. Entonces, ya les estudian viendo el material, saben que les envío el video y también les envío la rúbrica y también les envío el PDF con los temas, ¿no? Oye, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.